es dar y no fijarme en Hola a ellas. todas y a todos. Qué lindo volver a estar aquí en un programa muy, muy especial de Catalizando Latam, porque el día de hoy, junto con María Gabriela Argüello, que nos acompaña, vamos a tener a una invitada súper especial que ya María Gabriela les va a presentar. Y además esto da el pie para que tengamos algunos programitas especiales como este, que vamos a hacerlos más seguido con otras personas también que son súper especiales de la comunidad Catalyst Latam. ¿Cómo estás, María Gabriela? Qué linda te ves. Hola Mao, ¿cómo están? Muy bien. Súper. ¿Cómo vamos con esta nueva presentación, esta invitada especial? ¿Qué nos puedes decir de ella para poder introducirla? Bueno, primero antes que nada decir que es un honor compartir el espacio con este mujerón. Gaby, ya saben, bueno, para la comunidad de Catalyst, que es nuestra co-lead, co-chair global ya de Catalyst, pero les voy a contar un poquito de cómo la conocí. Cuando yo justo entré a Catalyst el año pasado, a los mesecitos me tocó facilitar un taller de Naciones Unidas y cuando yo voy a donde Salo, el coordinador del capítulo, y le digo, ¿quién se te ocurre que podemos invitar de parte de Latinoamérica? ¿Quién es un speaker así para representar? Y me dice, no lo dudes, Gaby Arena. Entonces me senté con Gaby, la conocí un poquito más de su background. Gaby es fundadora de Fundación TAP. Ella nos va a contar un poquito más, no quiero como entrar en detalles, pero sí lidera y ha liderado una serie de colaboraciones alrededor del mundo. Ha sido una comunicadora top también, que queremos escuchar un poquito más de esta trayectoria también que nos cuente, y un poco realmente también de su trayectoria dentro de Catalyst, porque sin duda ha sido una líder que ha posicionado no nada más Latinoamérica, pero también ha posicionado Catalyst a nivel global, y su liderazgo y su visión hacen y están haciendo una diferencia importante. Así que Gaby, bienvenida. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Mauricio. Qué gusto estar con ustedes hoy. Qué emoción poder estar en un capítulo de Catalizando Latam, porque soy fan. Me he disfrutado mucho los otros capítulos, entonces me alegra mucho poder conversar con ustedes hoy. Ari, por ahí las voces que corren dice que tú eres una mujer que estuvo muy metida en comunicación. De hecho, algunas voces dicen que eras como, no sé si locutora o entrevistadora o algo por el estilo. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Sí, yo me estudié comunicación social en la universidad. En realidad lo que quería hacer era actriz cuando era chiquita. Entonces, como a los 14 años, empecé en el teatro. Pero cuando ya venía la hora de estudiar en la universidad, le dije a mis papás que quería ir a la academia de actuación y me dijeron, no, tienes que estudiar en una universidad. Y yo decía, bueno, pero no me gusta ninguna carrera. Yo quiero actuar. Entonces me dijeron, bueno, busca una carrera que tenga que ver con eso, que puedas actuar y al mismo tiempo tener un título universitario. Y me fui por comunicación social en Venezuela, en la Universidad Católica. Tuvimos la gran maravilla, o todavía la tienen los que estudian ahí, de contar con un teatro dentro de la universidad. Entonces yo estudiaba comunicación social al tiempo que hacía teatro. Luego, en el transcurso de la carrera, descubrí dos grandes amores, aparte del teatro. Uno, la locución, y trabajé durante un tiempo en radio como productora de un programa. Imagínate, era un programa que empezaba a las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Entonces yo hasta la 1 estaba en la radio, me iba a dormir, llegaba a la universidad a las 6 de la mañana y estaba todo el día en la universidad. Pero me encantaba. Y después entré a trabajar en relaciones públicas y producción de eventos y ahí me quedé. Ahí estuve por muchos años. Fundé muy joven con dos amigos una agencia de relaciones públicas y eventos Below the Line. Tuvimos muchos clientes, nos iba súper bien, pero yo no terminaba de encontrar que como el impacto del trabajo que estaba haciendo era mucho estrés. Teníamos muchas marcas de consumo masivo, pero también marcas de rumba, cigarrillos, licores, telefónicas. Trabajamos muchos con DJs, con conciertos, con locales nocturnos y pues un día
dije, no, esto no es lo que yo quiero hacer. Y la vendí, me fui y conocí a mi esposo, me enamoré y llegué al sector social y aquí me quedé. O sea, ¿Y qué te ¿llegaste al enamoró? sector social por tu esposo? No realmente. Carlos en ese momento era artista plástico, todavía lo es, pero en ese momento solo estaba dedicado al arte. Pero Carlos se especializó en algo que se llama arte y pedagogía, que es utilizar el arte en procesos de educación. Y él trabajaba en un grupo de colegios y le mandaban a los niños más problemáticos del colegio. Todos los que tenían problemas de conducta, de aprendizaje, los que sus padres no podían controlar, todos se los mandaban a Carlos y Carlos le decían que era el profesor que los transformaba, pues porque a través del arte se convertían en unos chicos realmente muy distintos a los que entraban a ese taller. Y eso me llamó mucho la atención y yo dije, yo quiero entender qué es lo que pasa. Y como soy muy nerd, me puse a estudiar y descubrí que alrededor del mundo, en muchos procesos de construcción de paz y en muchos procesos sociales, el arte ha estado involucrado y ha sido la herramienta que han utilizado para el cambio. Y bueno, decidí estudiar una maestría en comunicación para el desarrollo y ahí fue cuando decidí cambiarme al sector social y lo hice con Carlos y juntos abrimos nuestra fundación hace ya casi 20 años. Sorprendentemente Gaby, tenemos 20 años como pareja y 20 años como socios y ¿qué es sobrevivimos. lo qué es lo que más te ha sorprendido en estos últimos 15 años? O sea, el más dentro del sector social tuyo, personal, que nunca te imaginaste de tu ser haciendo lo que haces y lo que has hecho ahorita. Wow, yo creo que ha sido todo un viaje. O sea, para serte completamente honesta, cuando llegué a este sector, me encontré con un sector sumamente competitivo. Y pues yo venía del mundo empresarial. En el mundo empresarial eres por naturaleza competitivo para poder quedarte con los clientes, con los proyectos, para poder destacarte, sobre todo cuando eres muy joven y eres mujer. Entonces yo venía entrenada para eso y cuando llegué a este sector dije, pues más aún, era esa época como que uno estaba entrenado para ir a Shark Tank todo el tiempo, ¿no? Y entonces tenías tu pitch, te preparabas para competir con todo el mundo, para buscar los grants, los premios. Y pues nada, yo me entrené para eso, pero en un momento descubrí que eso no era sostenible. O sea, ya tenía todos los fellowships que se pueden tener, tenía financiamiento para mi proyecto, pero la carga del trabajo que estábamos haciendo y la dificultad de que quien no está en este sector entendiera qué significaba lo que estábamos haciendo fue más fuerte que nosotros. Y creo que hubo un momento que para mí fue como un punto de quiebre, que fue cuando tuvimos que irnos de Venezuela. Nosotros tuvimos que irnos de Venezuela por el trabajo que hacíamos en temas de construcción de paz y derechos humanos. Empezamos a recibir algunas amenazas y nos fuimos. Y cuando nos fuimos, que tuvimos que llegar a otro país donde no conocíamos a nadie, no conocíamos el ecosistema, no teníamos financiadores, pues yo dije, nada, toca dejar esta fundación y volver al mercadeo, volver a la industria, que es donde pues puedas tener ingresos para poder establecernos como migrantes. Y me sorprendió mucho porque recién llegamos, no sé, tendríamos 2, 3 semanas en Bogotá. Ashoka me invitó a un encuentro de Ashoka Fellows y fueron los Ashoka Fellows los que me dijeron, no, tú no puedes dejar tu proyecto, no puedes cerrar tu fundación. Nosotros te apoyamos para que puedas hacerlo acá y me enseñaron todo. Me enseñaron desde cómo abrir una fundación en Colombia hasta cómo presentar proyectos, a dónde ir, las comunidades, y se convirtieron en pues, un apoyo fundamental, pero también en amigos a los que adoro y que hoy en día pues puedo seguir trabajando con ellos, tengo esa dicha. Y eso me enseñó que esto no era acerca de competir, que era acerca de colaborar, acerca de realmente el mismo propósito que tú tienes para el bienestar de las comunidades, trasladarlo también a nosotros como emprendedores y a la comunidad de la que somos parte. Y creo que eso para mí es lo más bonito que he aprendido
y eso me ha ayudado mucho a mí como persona también. O sea, pasar de ser tú el centro de atención y de cultivar todo desde el ego a darte cuenta que lo que tú haces es mucho más grande que tú, Y qué, que no se trata de ti. sí, y qué importante, o sea, eso que decís de en etapas de transición puntualmente también, tener esa tribu, tener esa comunidad que te acompaña, que si no te no tienes las herramientas, te las presta, si no las sabes, te las enseña, y sentir, ¿verdad?, que no estás sola en tu emprendimiento, que es un poco también lo que ha representado Club Catalyst para muchos de nosotros. Así que voy a dejar que Mao también dé un poquito más de eso, porque él y yo somos unos fieles creyentes, ¿verdad, Mao? De esta red espectacular que tenemos en Latinoamérica, y la diferencia que hace cuando no emprendes, ¿verdad? Solo, no tenés un emprendimiento social solo, sino tenés toda una red de personas que quieren hacer un cambio positivo en el mundo, y la importancia que hay y el impacto que puede tener en cada uno, ¿verdad? El tener ese apoyo. Sucede que hemos pasado, y Gaby, bueno, ambas Gabis, este, pueden confirmarlo, que hemos pasado de una época en la que el emprendimiento social iba más en la parte individual, en la parte de hazlo tú y tú eres el X-Men y el Superman que vas a generar, y además jugaban un poco con nuestro ego y nos inflaban y todo esto. Y lo de la cooperación era inclusive dentro de la idiosincrasia latinoamericana, todavía sigue siendo como una palabra no totalmente comprendida, porque es partir las cosas que tienes y distribuirlas con otros, y eso como que cuesta mucho. En ese sentido, y en este caminar me llama un poco la atención, pasando por Ashoka, que tiene sus características muy especiales, tanto virtudes magníficas. Yo soy un enamorado ashokiano, y también ha sido un parteaguas en mi vida, o sea, sigo colaborando con Ashoka. ¿Cómo llega a Catalyst? O sea, porque yo me acuerdo cuando empezaron algunas reuniones de Catalyst allá por el 2000, no sé, 18, 19. Yo la verdad es que escuchaba eso, o sea, participé en algunas reuniones honestamente decía, ¿para qué una red más? O sea, ¿cuál va a ser la característica? Pero tanto tú como Luis le pegaron fuerte desde Latinoamérica, y bueno, ahora estamos metidos todos en, en Catalyst. Cuéntanos un poco cómo fue esa trayectoria de entrarle a esta red de crecimiento con toda esa visión y experiencia. Sí, yo creo, después de esta etapa que yo les contaba, como que eh, eso que tú dices, Mao, que uno deja como de creerse el cuento que eres un superhéroe, porque además los que nos mantenemos en este mundo durante muchos años sabemos que ninguno de nosotros es un superhéroe, todo el mundo se la sufre, el trabajo que hacemos nos duele, nos cuesta, a veces dedicamos muchas más horas que cualquier otra persona porque además es nuestra pasión y porque tenemos una responsabilidad con las comunidades a las que servimos. Entonces, para muchos de nosotros se vuelve como algo que incluso es difícil de explicar a quien no está en el sector social. Yo tengo amigos que a mí siempre me decían, bueno, pero ¿por qué tú no vas a la playa este fin de semana? ¿Por qué no te vas de viaje en vacaciones? Y era muy difícil explicarles por qué. Y cuando tú consigues un grupo de gente, que es lo que pasa cuando eres parte de redes como Ashoka o BMW Responsible Leader o Schwab o Skoll, que encuentras gente que tiene tu misma misión, tú dices, bueno, primero no estoy loco, lo que hago, hay otra gente que lo hace como yo, pero además encuentras que tus retos no son solo tus retos, que son compartidos. Y eso me llevó a encontrarme a un grupo de gente que hoy en día es de la gente que más quiero en mi vida, que son los cofundadores del Weaving Lab, y en el Weaving Lab, donde está Luis, está Catalina Koch, está Ross Hall, hay gente de todo el mundo, aprendimos mucho como hay muchas cosas que tú nunca vas a lograr hacer solo. Ahí hay que darnos cuenta que, pues sí, hay cosas que tú puedes hacer, pero que si tú trabajas junto con un grupo de gente y entiendes cómo hablar los distintos lenguajes de la gente y eres respetuoso con las ideas de los demás y aprendes como a co-crear, pues el impacto puede ser mucho mayor. Y yo venía con eso en mente, ya de unos años de trabajar con ellos,
Y esta serendipia que hay en nuestro sector de que hay distintos grupos pensando lo mismo, hizo que hubiese otro grupo pensando igual en otras partes, donde ese grupo donde está Jeru Vilimoria. Y Jeru y yo nos conocíamos porque habíamos compartido juntas en Tendrel. Yo fui coordinadora global de Tendrel. Y pues me llamó y me dijo, mira, queremos crear esto, pero la diferencia en este caso es que es de emprendedores para emprendedores. Y el foco es cambiar los sistemas y alcanzar esas SDGs cambiando sistemas. O sea, ya no estábamos hablando de proyectos individuales, ya no estamos hablando de soluciones puntuales a los problemas, estamos hablando de ir un poquito más allá, de entender las causas y las raíces de lo que está pasando y apuntarle a eso trabajando juntos. Y pues cuando me lo contó yo dije, wow, o sea, esto va a resultar poderosísimo, porque sí, porque además en mi experiencia una de las cosas más ricas que yo he tenido en este sector es que tú puedes aprender de gente que está en África, en Asia, en el Medio Oriente, en Europa, Estados Unidos y aplicar cosas y intercambiar. Y bueno, cuando ella nos los dijo nos pareció increíble y empezamos a tener esas conversaciones a finales de 2019. Latinoamérica fue una de las primeras regiones donde creamos un capítulo de Catalyst, igual que Brasil e India, y para nosotros ha sido increíble verlo cómo ha crecido y además ver cómo ya tiene su propia vida. Y a los emprendedores no hay nadie que los detenga, ustedes lo saben. Yo tengo una pregunta en ese momentito, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo de una reunión que comentaste que Catalyst, ese grupito chiquito, me imagino que justo en ese momento, el año que escribí, estaban en un chat, ¿verdad? Era un chat de personas que quería crecer el movimiento, o sea, bien chiquitito. Y ahora lo ves y son miles de personas en el mundo. Entonces, ahora que tenemos a la mera en la mesa aquí, contanos un poquito pero contanos un poquito de qué creemos que hizo ese éxito posible, ¿verdad? O sea, cómo la visión y la voluntad de ese chat, cómo eran esos inicios y hacer un fast forward, ¿verdad? Obviamente al día de hoy que ha creado obviamente un movimiento estructurado, pero al mismo tiempo súper lineal, o sea, súper horizontal, donde todo el mundo se siente como muy involucrado. O sea, ¿cómo lo llevaron de un chat, de un grupito de personas a lo que es ahorita? Yo creo que hubo una combinación de varios factores. Una es Jeru, sin duda. O sea, es una emprendedora que es una fuerza de la naturaleza, ha sido mentora de muchos de nosotros, una mujer en la que creemos, admiramos. Y cuando ella nos contagió con esa energía, pues todos los que nos involucramos desde el principio le pusimos alma y corazón a invitar a nuestros amigos, a nuestras regiones, a plantear proyectos, ideas. Creo que también el hecho de que fuese un movimiento de nosotros para nosotros, donde tú no tienes que pedirle permiso a nadie para hacer una colaboración o no tienes que pasar por un proceso de fellowship o aprobación, sino que sencillamente es como, aquí hay un emprendedor, hace cosas increíbles, quiero trabajar con él o queremos hacer este proyecto con una multilateral, con los gobiernos, con las empresas y que sea enfocado en el propósito y en el impacto. Pues también ha hecho que sea muy dinámico y que crezca muy rápido. O sea, cuando ustedes crearon este podcast, que yo era co-chair de la TAM, yo no me había enterado. A ustedes nadie le dijo que sí, que no, pueden hacerlo, no pueden hacerlo. Más bien nos invitaron a verlo y fue como, wow, qué éxito. Entonces, yo creo que el hecho de que tú tengas mucha gente conectada en un propósito, eso sí, unos principios y una misión muy clara, y que esos principios y esa misión nos guíen a hacer las cosas, permite que sea como un efecto multiplicador y que haya espacio para crear mucho más y para compartir mucho más. Y yo creo que esa es la belleza de esta red. Te confieso que se siente un poco surreal. Yo todavía tengo en mi cabeza aquella primera reunión del capítulo de la TAM, donde en la reunión informativa éramos 80 y después éramos 20 los que empezamos, y ver hoy que somos ya un poco más de 100 y que hay gente y capítulos en varios países, para mí es como, wow. Y ni hablar del movimiento global, o sea, pasar de ser 25 a ser 5.000
es alucinante y uno se siente agradecido de haber podido estar en ese proceso desde el principio y de aprender y de crecer con el movimiento también. Creo que esa es una de las cosas que seducen más de Catalyst, tanto para emprendedores casi como una reliquia como yo, como emprendedores nuevos, que es justamente de emprendedores a emprendedores. Y esto de juntar a sentipensantes para pasar del ecosistema al ecosistema, eso es algo que se vive en Catalyst. Y es cierto, o sea, esto de hacer propuestas, de poder crear cosas, de poder ser los protagonistas de la construcción de lo que queremos construir los mismos emprendedores y salir de esta característica de estar en redes donde había un board específico que nos daba las líneas de acción y nosotros nos afiliábamos o no, pero no teníamos mucha intervención directa. Como tú mencionas, esto de catalizando la TAM fue un atrevimiento nuestro que nos lanzamos sin pedir permiso. En todo caso, íbamos a pedir perdón si es que nos equivocábamos, pero no pedimos permiso. Y ahí me llama un poco a esta otra parte que quisiéramos entrar contigo de, bueno, ya estamos aquí, ya somos un montón de gente y estamos creciendo. Tú ya estás en una posición de decisión mayor a nivel global. Y ahora, Ari, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál es la visión? Estuvo padre hasta ahorita, pero ya los retos van sumándose. ¿Cuál es la visión? Pues yo creo que hay ¿Cuál varias es tu cosas. visión, Primero, Gaby? ¿Cuál es tu bueno, visión? yo Porque tenemos primero, latinoamericanos en la mesa grande, así que ¿cuál es la visión para Latinoamérica, para el mundo? no, yo creo primero que más que en una posición de decisión, es una posición de servicio. O sea, cuando nosotros digo nosotros porque tengo un co-chief que es Frederick Galton. Cuando nosotros nos postulamos y nos escogieron para este rol, siempre estuvo muy claro que es un rol donde tú vas a servir a los miembros, donde tú vas a escuchar a los miembros, vas a trabajar por apoyar las iniciativas de los miembros. Y de nuevo, para mí, lo que más me gusta de esto es que no se trata de nosotros, se trata de todo el movimiento como un colectivo y eso lo hace mucho más poderoso. Sin duda, cuando nosotros recibimos Catalyst ya viene como con una visión muy clara, con proyectos que ya están andando. Por ejemplo, Shifting the Funding Paradigm, que es cambiar la manera en la que fondeamos el sector social, es digamos, una línea de trabajo muy clara, los ecosistemas de impacto que ya tenemos en distintos países, cómo los apoyamos, las iniciativas regionales, cómo logramos que tengan tracción y que tengan un impacto, motivar más alianzas. O sea, creo que se han logrado cosas muy interesantes, como por ejemplo que la ONU reconozca la economía solidaria, que haya países donde se estén aprobando leyes que apoyen a los emprendedores sociales. Es un camino que sin duda queremos seguir recorriendo, pero la verdad es que en este momento lo que estamos haciendo es escuchar. Empezamos este rol haciendo unas listening sessions con los miembros, escuchando pues cómo ha sido su experiencia, pero sobre todo dónde quieren ir, a dónde se imaginan que llegue este movimiento, qué quieren hacer, y de ahí van a ser el plan estratégico, de lo que los miembros digan. Hasta ahora, pues todavía nos faltan muchas, pero lo que les puedo decir es que todos los miembros quieren más colaboraciones, más impacto, más, digamos, hands-on, como somos nosotros, para lograr resolver las cosas que en cada región nos están, yo no diría que ahorcando, pero sí, digamos que afectando el potencial de nuestras comunidades. Creo que de eso se trata, que van a haber muchas más colaboraciones, sin duda, y mucha más participación de miembros. También han hablado mucho como de trabajar no solo entre emprendedores, sino con otros multiactores, y yo creo que eso es muy importante porque, bueno, durante muchos años hemos sido nosotros solo con nosotros,
y ahora hay que ver qué tan buenos somos trabajando con gobiernos, con empresas, con todos los demás. Ok, Gaby, ahorita comentaste algo que están haciendo, que son estos listening sessions, ¿verdad? Que creo que son muy valorados por parte de los miembros. Yo creo que siempre o históricamente, ¿verdad? Hemos visto que el desarrollo funciona de la otra manera, ¿verdad? Bien top-down, cuando realmente las personas haciendo la diferencia, las personas que saben esos retos y esas oportunidades y el valor que hay, ¿verdad? En ese conocimiento local, tiene que venir de la gente, ¿verdad? Que lo lidera. Entonces, yo creo que eso es algo que se aprecia muchísimo de su liderazgo. Una de las cosas que yo creo que te distingue en los distintos espacios donde hemos también coincidido es que tener esta noción de hacer las cosas diferentes, pero porque así o sea, por convicción, ¿no? O sea, de revolucionar el sistema. Ese es el sentido, ¿verdad? Entonces, yo quiero que nos contes un poquito, ahorita también antes de terminar toda esta discusión, este conversatorio, de qué es lo que te apasiona a vos, o sea, qué es ese sueño que vos personalmente tenés para Catalyst, ¿verdad? Siendo una de esas personas que ayudó a crecerlo de nada y ahora tomando un rol importantísimo, ¿verdad? Dentro del movimiento a nivel global, que eso que te toque el corazón, que decís, ahí lo quiero ver, a vos, a Gaby Arenas personal. Wow, creo que hay tantas cosas que yo quiero ver, tantas cosas que me sueño, pero creo que hay algo que, pues, para mí en lo personal ha sido transformador y que me gustaría que muchos de mis compañeros en Catalyst y de mis fellows tengan la misma experiencia, que es cuando tú te das cuenta que en realidad mucho de lo que creemos de las dinámicas de poder y mucho de lo que creemos de las limitaciones que existen para hacer lo que queremos hacer son cosas que nosotros decidimos creer y que no necesariamente son así. Te pongo un ejemplo, los fondos. Eh, pues yo, como muchos otros emprendedores, lidié por muchos años con este tema de la falta de fondos, de lo difícil que era obtener fondos de cooperación, de la cantidad de tiempo que había que dedicar a los grant requests, a los reportes, la misma, pues, pesadilla que todo el mundo ha vivido, y un día aprendiendo de gente más en el sector empresarial, decidí no más, no lo hago más. Y aprendí otras maneras de fondear mi organización y nunca más volvimos a pedir grants. Nosotros no hacemos un grant request desde hace como 12 años más o menos. Y ha sido liberador, debo decirlo. No tengo nada en contra de la cooperación, pero no creo que sea realista que cuando tienes una convocatoria que tiene fondos para 10 proyectos, tenga sentido que se presenten 3.000 emprendedores. Creo que tiene que llegar un momento en que nos demos cuenta que hay otras maneras más creativas de hacer las cosas. También participar en espacios. Muchas veces creemos que dependiendo del país donde vengamos, el idioma que hablemos o de la preparación que tengamos, se puede o no participar en ciertos espacios, y yo he aprendido que no es así. He tenido la oportunidad de estar con líderes indígenas maravillosos que consiguen un asiento en Naciones Unidas, con líderes afrocolombianos o africanos que pueden trabajar en cualquier instancia de cooperación y de desarrollo. Entonces creo que tener esa oportunidad de estar en un lugar donde todos entendamos que el potencial es una responsabilidad individual, yo creo que ese es mi sueño más grande, que todos podamos ver que lo que tú quieres hacer, tú lo puedes hacer. Siempre que tus motivaciones sean las correctas, consigas la forma innovadora y creativa de hacerlo y el impacto sea el que estamos buscando en nuestro propósito. Entonces, eso creo que sería lo más importante, y mi otro sueño es que haya un día en que de verdad podemos darnos cuenta que lo que tienen que cambiar son los sistemas, que no vamos a resolver estos problemas que tenemos tan intensos en el mundo si seguimos poniéndole curitas o pañitos de aguas calientes. Aquí hay que tener conversaciones serias, a veces no el tipo de conversaciones que queremos tener, porque a veces nosotros tenemos parte de la responsabilidad en que los sistemas no funcionen con lo que compramos, con lo que consumimos, con cómo actuamos, y hay cosas que tienen que cambiar, pero yo me sueño
que algún día eso va a pasar, porque además veo en mis hijas y en muchos jóvenes emprendedores y en muchos chicos jóvenes que la conciencia que ellos tienen es distinta a la que nosotros tuvimos. Su idea de éxito es diferente, su idea de colaboración y de convivencia es distinta, su forma de consumir y de ver el mundo es distinta, y yo creo que eso de alguna manera es una esperanza y también es un llamado a nosotros para hacer las cosas de una manera diferente. Sin duda, y estamos alineados en eso. Y una cosa que me llama mucho la atención es justamente dentro de esta visión de cambio de sistemas, que por ahí va la línea, es también toda la gente que viene atrás de nosotros, todos estos jóvenes universitarios. La semana pasada o hace 10 días tuve la oportunidad de hablar a 200 y pico de chavos del Tecnológico de Monterrey, que están Mm, tomando ahora contacto conmigo, y ese encuentro intergeneracional, o sea, de esta nueva visión de los chavos que tienen una visión, como tú bien lo dices, o sea, tienen otras lógicas, tienen otros comportamientos, pero también requieren de, o sea, están ávidos de saber, bueno, ¿qué hay más adelante? O sea, tú ujú. que ya recorriste más el camino, ¿qué hay más adelante, no? O sea, ¿cómo lo podemos platicar? En Latinoamérica, ¿qué es lo que ves como una prioridad de lo que podríamos hacer como esta comunidad de Catalyst para poder ayudar a hacer este cambio de sistemas? Porque Latinoamérica tiene características especiales. De hecho, Ujú, Iberoamérica tiene características especiales. Eh, sí. tenemos el ejemplo de África con Africa Forward y de Asia con MENA y qué sé yo, pero en Latinoamérica, desde esa perspectiva más latina, ¿qué estarías pensando que serían los siguientes pasos que pudiese sugerir? Pues a mí me ha llamado mucho la atención cómo nuestra región ha puesto un foco especial en el bienestar. Creo que somos una región que históricamente ha cargado muchas cosas. Somos una región donde han habido conflictos profundos en muchos países y son cosas que tienen que sanarse, trabajarse. Entonces creo que ese es un enfoque muy interesante, no solamente para trabajarlo entre los emprendedores, sino también para trabajarlo para nuestros beneficiarios. Somos una región donde hoy en día más del 60% de la población tiene problemas de ansiedad y depresión, y eso no es un número menor, eso es un número que determina muchas de las cosas que podemos hacer. Y creo que también ha sido una región muy valiente porque ha sido de las primeras en empezar a hablar del tema de una forma constructiva, y eso, pues, para mí es un gran paso. Creo que también es una región donde hay muchos retos en términos de aprendizajes sociales que tenemos muy arraigados. Nosotros creemos que somos una región pobre, pero cuando ves los números y cuando ves los recursos, no es verdad. Somos una de las regiones del mundo con mayor cantidad de recursos y con mayor cantidad incluso de dinero. Somos la despensa del mundo. Y hoy en día, con el futuro que se para este mundo, donde tenemos unos retos tan grandes en temas de cambio climático, pues la posibilidad que nosotros tenemos de tener los recursos naturales que tenemos es increíble, pero tenemos que darnos cuenta de eso y cambiar esa mentalidad de pobreza que a veces tenemos y que no se concatena con la realidad. Mira, a mí, una de las cosas que yo siempre digo cuando yo empecé a trabajar en barrios, en favelas, en, digamos, las zonas más, supuestamente más pobres de Latinoamérica, una de las cosas que encontré es que ellos ganan más de lo que es un sueldo mínimo en muchos países, no de la región, en muchos países de Europa. Pero cuando tú ves qué hacen con el dinero, lo primero que hacen es comprar un televisor, un picó, los zapatos de marca. eh, entonces, yo creo que hay que volver atrás. Hay que volver atrás con esas creencias, con esos aprendizajes que tenemos. Yo he escuchado a muchos jóvenes que me dicen, mira, yo entré a la banda porque así yo soy el que manda, porque la violencia es estatus, porque tenemos esta narcocultura que nos parece que es muy cool, y ya eso pasó de moda. O sea, tenemos que darnos cuenta que de verdad ese no es el mundo donde vivimos, que los 90 fueron hace ya bastante rato y hay que aprender a caminar y a entender
nuestra región de una manera distinta. Sí. Y yo creo que este espacio, o sea, y Catalyst realmente, o sea, para que a los que nos están escuchando ahorita y nos van a escuchar también en el futuro, es una oportunidad para intercambiar también estos aprendizajes, estas perspectivas, porque sí hay tanta sinergia entre esas vivencias que tenemos a lo largo de los distintos países, tantas cosas en común, ¿verdad? Que ese intercambio puede ser muy rico, ¿verdad? O sea, lo que yo aprendí en esa comunidad en Colombia se puede aplicar a esa comunidad en México, ¿verdad? O sea, creo que el poder tener y ser parte de esta red como emprendedores sociales es una oportunidad enorme, ¿verdad? O sea, el entender que dentro de ella tenemos la oportunidad de compartir qué te ha funcionado, qué no te ha funcionado, qué ves, qué no ves, y realmente uno pensaría, como decíamos, o sea, ese cambio grande se hace con cosas grandes, pero no. Vos que has trabajado tanto tiempo en comunidades, ¿verdad? El poder del cambio pequeño es enorme. Entonces, realmente creo que Catalyst representa, y para Latinoamérica específicamente, el capítulo, y los años que lo has liderado también anteriormente como co-chair, creo que se ha podido palpar también, ¿verdad? Esas ganas de hacer, todos estamos intentando hacer cosas en nuestras localidades, ¿verdad? Pero somos parte de una región tan grande y tan rica que ese intercambio se vuelve valiosísimo y poderosísimo. Totalmente, mira, yo antes, me acuerdo cuando yo empecé en el sector social, tenía una angustia horrenda porque yo quería escalar y atender a más gente y más, y sabes, esta idea que nosotros teníamos de mientras más mejor. Y me acuerdo mucho en una conversación con el padre Carlos Sancajo, que fue una de las personas que nos apoyó a nosotros en los inicios de la fundación. Él me decía, concéntrate en que el cambio sea profundo en 10 personas, pero muy profundo, que cambien la manera en que hacen las cosas, la forma en la que se relacionan y lo que creen. Y esas 10 personas, cada una impactarán a 10 más. Nosotros pasamos muchos años como región haciendo cambios superficiales, ¿sabes? Construyendo hospitales que después se quedan vacíos, escuelas donde no hay maestros, carreteras en las que nadie transita, dando tractores para regiones en las que nadie cultiva, porque queríamos hacer cambios superficiales. Yo creo que en Catalyst yo he encontrado muchísima gente que decidió hacer esos cambios profundos y que implica más trabajo, implica un reto más grande, pero también es donde se ve el cambio. Y yo estoy convencida de que es un cambio para nosotros como emprendedores, que hay un trabajo interno que tenemos que hacer para cambiar la mentalidad de lo que nosotros pensamos y también externo. O sea, años atrás probablemente tú le decías a un grupo de emprendedores, hagan un podcast para que se conozcan todos los miembros de la región y a lo mejor alguno te hubiese dicho, no, no tenemos recursos para. Hay que esperar que alguien financie un podcast. Pero aquí está, ustedes lo hicieron, ¿sabes? Como dice Mauricio, más pensando en pedir perdón que pedir permiso, con la dinámica que ustedes quisieron, con las tecnologías que tienen, con lo que saben hacer, y hoy en día nos encanta, lo disfrutamos, es algo en lo que todos queremos participar, y yo creo que las cosas hay que hacerlas así, y no esperar a que nadie te diga lo que tienes que hacer o cómo tienes que hacerlo. Creo que además hay una cosa muy importante, tenemos unos retos muy grandes como región y como planeta, retos de cambio climático, de conflicto, de democracia, de derechos humanos, de educación, y ya no esperan. Y los cambios tienen que ser cada vez más rápido y nosotros tenemos que adaptarnos también mucho más para poder hacer esos cambios. Y yo creo que es algo que es muy lindo que en ese intercambio que tú mencionas vemos en nuestra red. Aprendemos y hacemos las cosas mucho más rápido que antes. Una última Me pregunta de mi encanta. parte. Si hay una cosa, si hay una cosa, porque Mau sabes que iba a cerrar todo esto con una cosa espectacular, pero a mí sí me gustaría escuchándote que los miembros que te conocen, pero algunos que no te conocen, ¿verdad? Y que nada más también conocemos a través de los títulos. Pero una cosa que quisieras que supieran de vos, que conocieran de vos, que no es tan evidente y no es tan obvia hacia afuera. Wow. Ah, yo, mucha gente piensa que yo soy muy arriesgada y que hago las cosas, ¿sabes? Como
ella siempre está creando proyectos, empresas, y no, la verdad es que soy muy nerd. Estudio mucho, analizo mucho, me gusta la estadística, los datos. Paso mucho tiempo tratando de entender a las comunidades y cuando hablo de comunidades de emprendedores, pero también de nuestra región. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando con Asia en unos países donde nunca antes había trabajado. Bueno, estoy estudiando mucho, no solo geografía, sino historia, de sociopolítica, de sus costumbres. Entonces sí, creo que detrás de esta persona que los que me conocen piensan que es un poco arriesgada y despreocupada, no, la verdad es que hay alguien muy nerd. Esto es algo nuevo, me encanta. Gracias, Gaby. En esta región en la que nos tocó nacer felizmente, en la que somos de alguna forma muy inmediatistas, somos muy quejumbrosos porque no vemos la riqueza que tenemos, que somos nosotros mismos, y además en un medio de naturaleza muy rica, y además muy pesimistas, y por eso somos tal vez demasiado inmediatistas. ¿Cuál sería tu consejo, una frase para todos los que estamos en Catalyst? Conociendo todas estas dinámicas que nos unen y que también nos separan. O sea, esto que subestimamos mucho, inclusive el lenguaje que compartimos, somos 19 países con el mismo lenguaje, que además nos define, y muchas veces hemos subestimado eso. Tal vez seamos la región única en el mundo que compartimos un mismo idioma, tantos países. Y Catalyst nos empieza a unir, nos empieza a dar una identidad. Eh, ¿Cuál es la palabra de Gaby? Así como cuates, como amigos, decir como compañeros, saben que esto es lo que me gustaría que hiciéramos juntos. Esta es mi sugerencia, esta es mi recomendación, ya para ir cerrando. Pues obviamente esto no es un consejo mío para nada. Yo creo que yo soy un aprendiz, soy un estudiante más que estar en posición de dar consejos, pero sí he leído y trabajado con dos conceptos en los últimos años que me han ayudado muchísimo. El primero es un concepto que cuando tuve la oportunidad de estudiar en Tailandia aprendí de uno de los monjes que estuvo con nosotros en Chiang Mai, que él decía, la gente es lo que cree que es. Cuando tú te dices a ti mismo que eres algo, eso es lo que vas a hacer. Entonces, si tú en tu cabeza estás pensando que tú eres competitivo, pues no vas a poder colaborar. Si estás pensando que eres pobre, pues no vas a conseguir recursos. Si estás pensando que eres pesimista, pues nada te va a parecer de colores brillantes. Eso para mí fue muy importante porque si uno revisa la neurociencia, se va a dar cuenta que sí, que al final es verdad, que lo que nosotros nos repetimos a nosotros mismos es lo que nuestro cerebro aprende y, y es lo que somos. O sea, a mí me da mucha risa porque yo nunca estudié inglés formalmente, nunca hice un curso de inglés, pues tuve clases de inglés como todo el mundo en el colegio y aprendí viendo películas sin traducción, pero yo siempre decía como, yo no hablo inglés, no hablo inglés bien y hoy en día pues la mitad de mis días son en inglés y trabajo en inglés y mis últimos dos estudios han sido en inglés y no sé cómo pasó, pero creo que pasó el día que dejé de repetirme que no hablaba inglés y me empecé a dar cuenta que tal vez sí lo hablaba y no me había dado cuenta. Creo que eso es una cosa que a mí me ha ayudado mucho, como lo que piensas es lo que termina siendo. Y la otra, estaba revisando en estos días un libro, lo he leído hace muchos años, creo que no lo había entendido tan bien, y lo volví a agarrar en estos días porque mi mamá lo quería leer, que es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y en ese libro hablan del desarrollo de la personalidad y del desarrollo del carácter. Y de cómo muchos de nosotros nos concentramos en desarrollar cosas que son importantes en el desarrollo de la personalidad, es decir, habilidades comunicacionales, habilidades para resolver problemas, todo este tipo de skills que uno desarrolla
profesionalmente, pero pocas veces nos dedicamos a parar y a pensar en lo que es la clave para el desarrollo del carácter, que son tus principios, tus valores, las cosas que te mueven, tu creatividad. Y eso me hizo pensar mucho en como qué importante es cuando antes de tomar una decisión, antes de empezar un proyecto, antes de trabajar con alguien, nos paramos un momentito y preguntamos, ¿esto está alineado con lo que yo soy, con mis principios, con lo que yo creo? Y si la respuesta es sí, pues adelante. Si la respuesta es no, a veces es mejor rechazar cualquier oferta, venga con los adornos que venga. Una delicia, Gaby, poder platicar, escuchar todo lo que nos dices, toda tu trayectoria. No sé si Gaby Argüello, ¿quieres decir una última pregunta? No, más bien agradecerte, agradecer el tiempo, agradecer compartir tu sinceridad, ¿verdad? Tu transparencia, los aprendizajes. Creo que es de un lugar y un liderazgo muy auténtico, muy inspirador, definitivamente para todos nosotros que estamos dentro y fuera de Catalyst, pero en realidad especialmente siendo parte de esta comunidad, ¿verdad? Súper orgullosa también que tengas este espacio a nivel global para poder hacer esa diferencia y poder acompañarnos, ¿verdad? Y hacerlo juntos entre todos esos cambios sociales que queremos ver en el mundo. Así que muchas gracias, Gaby. Nos vamos a tomar Gracias esta a ustedes. grabación como una línea base. Dentro de 6 meses te invitamos a hacer una nueva grabación para poder evaluar cómo vamos caminando juntos, porque con toda seguridad somos equipo. Gracias, Gaby. Una maravilla hablar contigo. Buenísimo. No, gracias a ustedes, porque bueno, soy fan de su programa y además me divertí mucho en esta conversación. Mil gracias. Gracias. Dar es dar, y no fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar, y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué da vueltas la rueda, porque no te detenes. Yo te digo que dar es dar. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar.